La segunda edición del libro Generaciones Vencidas es la creación literaria más reciente del escritor venezolano Jaime Huertas Fernández, con quien vamos a conversar el día de hoy. Muchas gracias por recibir a contrapunto.com. ¿Qué le hizo al libro? Es un libro, le agregó cosas, le quitó cosas. Gracias por la invitación, Vanessa. Además usted le quita y le pone las cosas, por lo que nos ha dicho antes. A veces. Esta es una novela que yo escribí en el año 2000, la publiqué en el año 2004. Narra un periodo histórico de Venezuela desde el año 86 hasta el año 2000. Es la historia de un grupo de amigos recién graduados de la universidad, que el día de la fiesta de graduación, bueno, manifiestan sus diferentes intenciones en la vida. Y la novela trata de cómo se desarrolla eso durante ese periodo. El lector tiene en sus manos, sobre todo el lector joven, la historia de Venezuela de esos años, que fue bastante convulsa, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, y es cómo esos personajes vivieron esa época. ¿Es su historia? No. ¿De sus amigos? No, pero sí es una historia muy ligada a la realidad de situaciones que uno logró ver, otras que supuso, otras que leyó en la prensa. ¿Qué cosas vio y qué cosas leyó en la prensa que lo marcaron? En el caso de los personajes, sobre todo los personajes más ambiciosos, que deciden ser contratistas, ellos son las personas que no aparecen en los medios de comunicación, es decir, la prensa siempre refleja qué político cometió la actividad fraudulenta, quienes participaron, pero siempre hay muchas personas que se salen con la suya, que no aparecen, que uno los puede ver en la calle, que contratan con cualquier gobierno porque no son políticos, son personas que quieren hacer dinero de una manera fácil, y esa es la historia de uno de ellos, pero siempre ese tipo de relaciones no son bien aceptadas en la familia. Entonces, obviamente, cómo lo acepta la esposa, la madre, el padre, porque también es un conflicto sobre los principios. ¿Es un libro sobre la corrupción o sobre los principios? Es sobre los principios. La corrupción es la actividad que ellos realizan, pero como dice muy bien en la parte de atrás de la novela, de los cuerpos no se corrompen, las almas sí, narra es la historia de estos personajes, cómo es el proceso de involucrarse en esa actividad y qué situaciones se presentan en su familia, porque como dije anteriormente, estamos hablando sobre los principios morales, que te enseñan tu padre en la casa y de pronto se enteran que tu hijo está haciendo tal actividad, pues crea roces. ¿Por qué decide tomar ese periodo, que es un periodo importante y hasta definitorio de lo que vivimos en el presente? Porque como no es una novela de tinte político, no es una novela de denuncia, aquí no aparece el nombre de nadie, ni insinuación, lo más que se acercan ellos es a un alcalde, porque no era mi intención hacer denuncia a través de una novela, sino mi intención era mantenerme en la conducta de los personajes. Ese periodo me permite que ellos pasen por diferentes gobiernos, de diferentes tendencias, pero también la situación social que vive el país, económica, porque que afecta a todo el mundo. Entonces lo que me interesaba era cómo en sus intenciones, que no las dejan a un lado, son insistentes en eso, algunos de ellos, marcaban sus vidas. Hay que recordar que la novela se titula Generaciones Vencidas porque... ¿Quiénes son los vencidos? Bueno, hay que leer la novela para saber, pero es una novela donde unos van a vencer y otros van a ser vencidos. Entonces hay que leerla para saber qué... En su opinión, ¿quiénes son los vencedores? ¿Los corruptos o los que se mantienen probos? No me gusta escribir sobre el maniqueísmo, el bien y el mal. Todo está unido. Es decir, una persona puede tener una conducta indebida que legalmente está tipificada y castigada, como es el caso de la corrupción, pero eso no significa que no sea un buen padre, que no sea un buen hijo, y entonces de eso trata la novela, es decir, no hay personajes netamente malos ni netamente buenos, sino es la oportunidad, en vez de estar entrevistándome a mí, entrevistar a una persona que de pronto tú como periodista sabes que no está haciendo cosas muy correctas, pero tú tienes la declaración de él, tú no tienes la posibilidad de seguirlo. En esta novela tienes la posibilidad el lector de seguirlo hasta su casa y saber cuál es su conducta, qué lo llevó a eso, porque no es el hecho netamente delictual,
sino es el hecho humano, que como escritor es lo que realmente me interesa. Como ya dije, no es una novela de que yo estoy denunciando. No es una denuncia de un caso en particular, No. es un reportaje. No, exacto, no es un reportaje. Ficción. Es ficción total, por eso no puse el nombre de ningún político, ni siquiera insinué ni nada. De hecho, los presidentes que pasan no son nombrados. Es decir, se marca una pauta donde el lector puede ubicar el periodo histórico. Pero no era mi interés es no salirme de los personajes, que hay muchos y muy diversos. ¿Cuántos personajes son? Principales habrá unos 6, 7, mujeres y hombres, de diferentes nacionalidades y de diferentes regiones. No es una novela caraqueña. El personaje es del estado Monagas, es de Maturín. Viene a estudiar aquí en la universidad. Hay un personaje cuyos padres son de Portugal, hay un personaje cuyos padres son de Italia, hay personas de Caracas, hay personas del estado Aragua. Es una historia muy venezolana de esta combinación de personas que han venido al país, más de las otras personas que vienen siempre del interior a estudiar a Caracas. ¿Cuáles son los dilemas que se plantean en Generaciones Vencidas? Principalmente el personaje Abelardo José Piñango Pérez. El corrupto. El que más se toma la actividad, vamos a decir como se dice en criollo, muy a pecho. No es meramente por el asunto del dinero. Es que él trata de entrar a un grupo social y en algún momento es rechazado. Y eso lo enoja. Y él quiere darle a entender a ellos que es igual, pero no a través de conductas, sino del dinero. Y el dinero no es lo que te hace igual. Ese es el error que él tiene. Pero principalmente es perseguir a ese personaje y a sus allegados, su esposa, su suegra, y un personaje muy importante, su padre, a quien él desoye. Su padre le da todos los consejos, le dice, vente a trabajar conmigo, yo te doy todo. Y dice, no, yo me quedo en Caracas. Y bueno, hay que seguir leyendo la novela, no voy a explicar, pero ¿Es una novela pertinente para este momento en el país? Sí. Porque por alguna razón decide sacarla de nuevo. Sí, es una novela que para la situación actual y anterior a esta funciona porque lamentablemente esto es un flagelo mundial. A los países del tercer mundo o del llamado tercer mundo, como es el caso nuestro, los afecta muchísimo. Corrupción hay en todas partes. Uno llega a España y agarra la prensa y eso es corrupción por todos lados. Lo que sucede es que al ser un país desarrollado, con fuerza, con músculo económico, no lo afecta. Un país debilitado como este, como pueden ser los países vecinos, malas decisiones políticas o excesivos casos de este tipo, se ve en la calle, se ve en la vida cotidiana. ¿Cuáles son las emociones que les gusta trabajar como escritor? Emociones, pasiones, ¿qué les gusta abordar? Yo los personajes los identifico de acuerdo a la personalidad que ella se le crea y no suelen cambiar mucho. Es decir, Abelardo, de que ya hablé, tiene su manera de entender la vida. Su esposa tiene otra manera y eso los va a llevar a un conflicto más adelante. Su padre, los profesores que le dan consejos, porque como dije, no es una novela que marca netamente los personajes buenos y los personajes malos. Aquí hay fiscales del Ministerio Público muy honrados y le dicen, dedícate a este trabajo, trabaja conmigo, yo te contrato, yo te ayudo a conseguir puestos, pero los personajes no quieren, ellos quieren hacer otro tipo de actividades. Y también personajes que se colearon en la novela, no los tenía planeados. ¿Cómo que se colearon? ¿Usted los metió? No, hubo un personaje que siempre estaba en la novela, no lo había identificado, era un personaje marginal en la novela, pero cuando yo la publiqué en el 2004, no menos de 15 personas se me acercaron a decirme en diferentes momentos que la novela les había fascinado. Y pensé que era por la novela en sí, pero me dijo, porque este personaje me ha cautivado. Y era un personaje marginal. La primera vez que me lo dijeron no lo tomé mucho en cuenta, pero cuando me lo dijeron por segunda vez, por tercera vez, por cuarta vez, dije, bueno, creo que este personaje se coleó y se robó el show. Porque las personas que aman al personaje, aman la novela. Y las personas que no son afectas a ese tipo de personajes, les gusta, pero siempre me dice, ¿por qué tanto protagonismo de este personaje? ¿Y qué personaje es? ¿O qué hace ese coleado? Ese coleado es la siguiente norma matemática. Quien ame a los perros, y yo no lo programé así, por eso te dije que las novelas tienen vida propia, o sea, me sorprendió. Quien ame a los perros, ama la novela.
Y fíjate que yo no he hablado en ningún momento de perros, yo he hablado de temas muy serios, he hablado de temas de corrupción, he hablado de temas de conflictos familiares, pero ahí apareció un perrito. Una mascota. Apareció una mascota de la nada, que tú sabes cómo son los perros son anárquicos, tú no los puedes controlar, y entonces bueno, el perro en la novela se cruza, se le montan las piernas a la señora, bueno, le faltó montarse sobre el teclado y levantar la pata, o sea, un desastre del perro que cogió protagonismo y la gente lo amó. Entonces me di cuenta, una norma matemática, ama a los perros, ama la novela. No te gustan los perros, la novela te gusta. Fíjate, el mes pasado me llamó, en esta segunda edición, un amigo de Canarias, me escribió un WhatsApp muy bonito, diciéndome que había recordado la época, que le había gustado todo y tal, y me dijo, Jaime, ¿por qué el perrito tiene tanto protagonismo en la novela? Y yo le pregunté, ¿no te gustan los perros? Me dijo, no. Entonces es matemático. ¿No te gustan los perros? Te gusta la novela. ¿Ama a los perros? Ama la novela. Y era un personaje no planeado, pero bueno, se quedó ahí. Porque dice que los libros tienen vida propia. Una vez que el libro está publicado, yo soy su autor de por vida, pero no soy el propietario. Entonces, cada persona que lo compra tiene una interpretación. La interpretación que cada persona le dé es irrefutable. Si una persona dice, no, esta novela es así, 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 para ese lector es así y uno no tiene nada que hacer ni que agregar, porque la novela ya no es mía, la novela es de cada lector que la tiene en sus manos. Por eso es que coge vida propia. En este caso, el personaje del perro me sorprendió muchísimo. A mí que no lo programé así, pero así salió. Y la vida propia es porque hay novelas que de pronto salen, no tienen mucha acogida por el público y pasan 10 años y la gente empezó a tener interés en la novela y es una novela que comienza a venderse impresionantemente. Es decir, uno no tiene control, uno la saca y uno no sabe qué puede suceder, uno no puede decir esto va a ser un bestseller o esta novela no la va a leer nadie, tienen vida propia. ¿Es una escritura de venezolano para venezolanos o es una anécdota universal? Es universal, porque los temas que aquí se tratan son universales. Obviamente es netamente venezolana porque todo transcurre aquí, el personaje va para el estado Monagas, el personaje está en Caracas, el personaje va para el estado Portuguesa, por otro tipo de razones ya comerciales, entonces es Venezuela. Pero lo que se está tratando en esta novela es netamente universal, pues se está hablando de sentimientos humanos y sobre todo, como dije, el personaje quiere ser aceptado socialmente y eso es universal y no es solamente de esta época, ha sido de siempre. Claro, en la época de la colonia estamos hablando de castas y ese otro tipo de cosas, pero eso no se ha perdido. Eso no se ha perdido, el asunto de casta, el racismo, el señalamiento, el tú eres menos que yo por tal motivo, no se ha acabado ni siquiera en esta época. ¿En qué está trabajando Jaime Huertas ahora? Yo estoy escribiendo ahorita una novela que se desarrolla en Madrid con personajes de Centroamérica, con personajes de España, porque a mí me gusta sacar novelas como esta, que es netamente venezolana, novelas como esta que se desarrollan en otros países. Panteón Vacío se desarrolló en Colombia. Yo acabo de terminar una novela netamente venezolana, con puro personaje venezolano. ¿Cuál es esa novela? Esa novela trata sobre unos periodistas en el año 2019, antes de la pandemia, porque no quería hablar de la pandemia porque es un tema muy reciente. No me gusta hablar de temas que están de boga o son muy recientes, me gusta dejarlos que cojan tiempo. Y que se sopesen las emociones. Ahorita hay muchas reivindicaciones sociales, yo no escribo sobre ellas, estoy esperando que pase el tiempo y entonces en el momento ya uno tiene una mejor visión. En este caso es 2019 para escaparme de la pandemia, pero es un tema venezolano muy actual. Bueno, hay que esperar que la publique. ¿Cuándo lo va a publicar? Bueno, tengo una que había escrito hace unos 15 años y bueno, que voy a aprovechar a publicarla, que le iba a presentar antes que esta, pero como esta novela gustó, preferí hacerle esta segunda edición. Voy a sacar la novela del 2022 y esa sería ya para el 2024. Voy a darle La de los periodistas para 2024. Sí, de pronto sí me apuro mucho porque a veces sí tengo el deseo de publicarla porque el tema es muy actual, es muy interesante. ¿Qué tema es? ¿Cómo se llama? No quiero adelantar el título, pero el tema trata sobre el conflicto de un grupo de periodistas, bueno, que muchos colegas tuyos lo han vivido, y cómo se desarrolla ese tema. Cómo hacen ellos para enfrentar un problema de ese tipo, pero bueno, sin hablar de política porque mis novelas no son ensayos. El día que yo quiera hablar mal de algo o quiera hacer una crítica, Hace un ensayo. yo hago un ensayo. ¿Los ha hecho?
No, todavía no los he hecho, pero sí, Y quisiera probar. sí quiero probar porque tengo mucho tema que quisiera desarrollar, que me los ahorro en esto. O sea, yo quisiera decir muchas cosas, pero es una novela y como tal tiene que centrarse en los personajes. Entonces, esta novela de periodista, igual, yo no nombro a nadie, yo me concentro en los personajes, quiero hablar de ellos, quiero que el lector los acompañe. Hay muchas cosas que uno no dice, pero sí las piensa. La ventaja de la novela es que uno está al lado de una persona y tiene esa posibilidad de saber qué piensa y por qué hace las cosas. Entonces, la de los periodistas para 2024. ¿Para 2022? Para 2022, la novela, esa sí puedo adelantarla porque se llama Los seres que nos miran. Ya está bastante adelantada. ¿Sobre qué es? Los seres que nos miran se desarrolla en Centroamérica, un país muy pobre, no sé cuál es, no lo nombré. Me gusta trabajar así, sin nombrar países, en algunos momentos sin nombrar personas. Es un antropólogo, esa novela la escribí hace 15 años. Tenía la inquietud en ese momento de un científico que vivía en un país muy pobre. Por esa circunstancia, pues le empezaba a ir muy mal, tanto desde el punto de vista amoroso, desde el punto de vista económico, como profesional, profesor universitario, investigador. Y en el momento que lo consigue todo, tiene una entrevista que hace que todos esos logros y todos esos anhelos que tenemos, por un momento, él piensa que no tiene ninguna importancia, que realmente no tiene ningún valor. Y a veces si estamos obligados a hacer las cosas, si estoy obligado a escribir, si tú estás obligado a hacer reportaje, trata sobre eso. Es un poco más sobre unas preguntas. El sentido de la vida. El sentido de la vida, pero preguntando y haciendo preguntas sobre preguntas, no quedándose sobre la superficialidad o sobre alguna etapa un poco más profunda, sino preguntar siempre el porqué. De eso trata esa novela. Que es una novela. ¿De dónde salen esos títulos? Generaciones vencidas, los seres que nos miran. Hay unas que nacen antes de la novela, otras en el transcurso de la novela, y otras que me pongo a buscarla y las cambio. Por ejemplo, la que estoy escribiendo ahorita, que trata en España y su personaje principal es un sacerdote. No voy a tratar de pedofilia, no voy a tratar nada de esos temas, porque eso ya están muy tratados. Es otro tipo de tema, trata sobre la religiosidad y la manera de entenderla, y obviamente que él se involucre en relaciones con personas que no son creyentes, porque si me pongo de un solo lado, pues quedaría una novela muy religiosa. Claro. Quiero las diferentes visiones que hay, ¿no? Tengo un título que creo que no es el que va a quedar, pero bueno, lo tengo en la computadora. ¿Cuál es? Se llama Jovenados, y a ese sí lo puedo decir porque creo que no va a quedar. Jovenados trata sobre los principiantes. Y es más o menos sobre eso lo que está tratando la novela, pero no creo que quede. O sea, sigo buscando, pero no me inquieta. En algún momento aparecerá, porque eso sí es para mucho más adelante. ¿Por qué es tan duro con su escritura, con las cosas? Todo escribe, luego lo deshace, contaba por usted mismo, no me gusta, lo corrige. ¿Por qué? Porque en una primera etapa uno hace una narración como para uno mismo. Entonces, es una narración como esta conversación. Esta conversación para la prensa queda muy bien porque se enfoca en las ideas principales. Pero si lo vas a llevar a un libro que tienes tiempo, pues entonces le das las correcciones necesarias. Entonces eso lleva tiempo, eso hay que volver a leer y repasar. Hay que engavetar estos trabajos, bueno, ahorita no se engaveta, sino se deja en la computadora, pero... ¿Cuánto tiempo los deja reposar? Mínimo 3 meses. Hasta que uno se olvide y entonces como que uno lee una novela nueva y lo que a uno le parecía maravilloso, de pronto se da cuenta que no, que debió haber cambiado las palabras, las expresiones. Es un trabajo que no tiene nada que ver con la parte de creación, sino de pulir y presentar un trabajo lo más limpio posible para el lector. ¿Escribir es un trabajo de todos los días? Es un trabajo de todos los días, porque no significa poner los dedos en el teclado, sino corregir las notas, anotar las ideas. No es solamente el momento de la creación, sino de la corrección. Y como toda actividad, yo por lo menos le recomiendo a los escritores jóvenes, yo lo hago, que como los deportistas practican antes de ir. Bueno, el escritor también tiene que practicar con lectura, con estudio de su disciplina. O sea, no se puede ser carpintero y de ahí tratar de pasar a ser un escultor de madera si tú no conoces el nombre de los utensilios, si tú no conoces para qué funcionan, si tú no los has tratado. Bueno, en la escritura pasa lo mismo. No se puede escribir sin escribir. Exactamente, es un esfuerzo diario, pero que no abarca como dije, no solamente el hecho físico, sino abarca
muchas otras cosas. ¿Cuántas horas dedica a la lectura? En este momento que estoy revisando las novelas, pues estoy leyendo muy poco, pero generalmente leo 2 horas al día. Me busco la hora de la mañana, la hora de la noche, porque cuando digo es lectura de entretenimiento, no leo al mediodía, sino o en la mañana muy temprano o en la noche. Y hago 2 horas máximo. ¿Y a qué hora escribe y cómo escribe? Solía escribir unos años atrás en la mañana muy temprano, pero de un tiempo para acá no sé qué me pasa, entonces no, en las mañanas estoy como muy distraído a pesar de los 2 cafés, y entonces escribo o a media mañana o en la noche, que yo antes no escribía en la noche, yo en las noches ya el cerebro no me daba, pero ahora estoy escribiendo más en la noche que en las mañanas. Es una buena rutina para cambiar. Sí, ¿no? Uno cambia por la concentración que tiene, hay momentos que no tengo concentración. ¿Y escribe a máquina, escribe en computadora, escribe a mano? Cuando se me traban las ideas, escribo en máquina como esta. El sonido me permite como esa primera etapa. Mi primera novela en el año 90 la escribí en una máquina de escribir eléctrica, una IBM. Y ese sonido me permite como recordar esa parte incluso fantasiosa del hecho de ser escritor, que uno se le olvida, porque ya se vuelve un trabajo. Entonces, cuando me trabo, me pongo en la máquina. A veces me pongo a mano, pero cuando ya voy a trabajar conscientemente, en la computadora. Eso sí, el 95% es la computadora. Solo ciertos momentos me destrabo ahí o me destrabo a mano. Me cambio de lugar. Claro. Y entonces esa situación me pongo a repetirla hasta que logro dar y si no, la guardo y adelanto. 3 meses después. No tanto, pero en el momento bueno, si me quedo trabado en un sitio, hay que avanzar, no se puede quedar uno en eso. Es una historia que va transcurriendo. Entonces uno trata de no perder el tiempo, porque eso sí, si uno se engaña a sí mismo y dice, no, lo voy a dejar para después, yo creo que es muy difícil. Entonces lo importante es no engañarse, saber cómo uno trata como de buscarse excusas a sí mismo. Y si ya las conoce, evitarlas. Evitar las excusas. ¿Dónde se consigue Generaciones Vencidas? Generaciones Vencidas como libro electrónico está en cualquier plataforma. Está en Amazon, Casa del Libro, Barnes & Nobles, en cualquiera del mundo. Físico se consigue por Amazon y se consigue por Casa del Libro. En Venezuela, por ahora, espero que esta pandemia pase y se pueda llevar a todo el país, por ahora está en Caracas, en las librerías Tecniciencias, se consigue en físico. Sus redes sociales, es decir, quien quiera más información, ¿por qué vía la consigue? Bueno, las redes sociales todavía estoy en la etapa de decidirme si las abro o no, porque el argumento que le doy a todo el mundo es sincero. Le digo, me dice, no, pero abre el Instagram, sí, pero ¿qué pongo? O sea, yo estoy todo el día en otra actividad. Entonces, pensar qué voy a poner, todavía no me he decidido. Por ahora el hashtag Generaciones Vencidas. Unos párrafos de lo que está escribiendo, por ejemplo. Podría ser, pero ahorita como he estado trabajando continuo, que generalmente no se debe hacer, pero terminé una, estoy en la otra. No he tenido tiempo para eso. Pero por ahora el hashtag Generaciones Vencidas, hashtag Tu Mano en Mi Rostro, hashtag Jaime Huertas Fernández, ahí se consigue cualquier información. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti.